Desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidos. Retomando nuestro contacto diario en la primera emisión del Noticiero de Televen, luego de este breve asueto de la Navidad y el Año Nuevo. Muchas gracias por acompañarnos todos los días, a diario, para hacer junto a lo que realizamos acá un seguimiento a las noticias más importantes en el espacio nacional e internacional. Y se ha movido muchísimo, ¿no? Y particularmente este fin de semana estuvo pues muy intenso en informaciones que vamos a tratar apretadamente de resumir para todos ustedes. Evidentemente que tenemos que comenzar con Brasil. Comenzaremos de inmediato nuestro relato. Bueno, ayer partidarios de Jair Bolsonaro, que tenían ya bastante tiempo en las afueras de la capital brasileña, Brasilia, frente a los cuarteles, también en el resto de este país, pidiendo intervención militar, imagínense. En este caso, bueno, tenían tiempo, decía, semanas, frente a el Palacio de Planalto, que es la sede del gobierno, del Poder Ejecutivo, de la Corte Suprema de Justicia y del Congreso. Además, en las últimas horas se fueron sumando personas que llegaban en libre tránsito, como existe en el país, como existe en el Brasil, pues hacia la capital. Algo había en el ambiente. Incluso desde finales de la semana pasada se escuchaban y se leían informaciones que daban cuenta de movilización adicional para sumarse a las personas que ya se encontraban en la capital brasileña desde hacía varias semanas en protesta por la juramentación de Lula da Silva, quien ganó las elecciones presidenciales, y ya toda la historia la hemos relatado y la hemos presentado a todos ustedes durante las últimas semanas en el noticiero de Televen con la cobertura que presentamos a diario. Bueno, en esta circunstancia ayer decidieron ir al asalto, quizá tratando de establecer algún paralelismo, ¿no?, con lo que fue aquella toma también a comienzos de enero del Congreso de los Estados Unidos. ¿Se recuerdan? Cuando Donald Trump no reconocía la victoria de Joe Biden. Bueno, quisieron hacer algo más o menos parecido, porque estas personas, decenas de personas partidarias de Bolsonaro, no pues aceptaban sencillamente que Lula da Silva había ganado las elecciones, y hablaban de fraude y hablaban pues de situaciones realmente extrañas e irregulares que se presentaron en el proceso electoral. Al final de cuentas, la autoridad electoral del Brasil dio las decisiones. Ustedes tuvieron el registro informativo a través de esta primera emisión de lo que fueron los resultados, pero seguía la tensión. Se juramentó, comenzando este mes de enero, pues Lula da Silva se marchó hacia los Estados Unidos, donde se encuentra el expresidente Jair Bolsonaro, quien, por cierto, ayer pues presentó, frente a la situación de violencia que se generó, su opinión. Lo hizo a través de un Twitter, que allí lo tienen ustedes en pantalla, ¿verdad?, donde rechazaba pues el hecho de la violencia, que todas las manifestaciones pacíficas deben realizarse conforme a la ley, respetando la democracia y, por supuesto, rechazando la invasión de edificios públicos, como lo que ocurrió. Así que Bolsonaro, en este sentido, se pronunció en este caso. Muchos pensaban, bueno, y Bolsonaro no va a decir nada de lo que está pasando en Brasilia, en la capital. No, sí lo hizo en su cuenta de Twitter, como ya presentamos a todos ustedes. Él se encuentra en la ciudad de Orlando, en el estado de la Florida, en los Estados Unidos. ¿Cuándo regresará? Es impredecible todavía decirlo. Se van a iniciar, por cierto, una serie de iniciativas, o se van a presentar una serie de iniciativas de carácter judicial, también otras en contra de Bolsonaro, igual que ante el Congreso de Brasil, algunas otras para desmontar una serie de decisiones que tomó durante el ejercicio de su presidencia. Pero retomemos la situación de ayer. Bueno, Lula da Silva se encontraba fuera de la capital, ordenó la toma federal de Brasilia. Hay algunas acusaciones sobre que la Policía Federal pues se hizo de la vista gorda e incluso
algunos efectivos dejaron hacer y dejar pasar, como suele decirse, para que las personas se acercaran a la sede del Poder Ejecutivo, en sus alrededores, a la Corte Suprema y asaltaran, donde hubo daños muy graves, muy serios, el palacio donde está el Congreso, pues la sede del Congreso brasileño. Se abren investigaciones a esos policías federales. Incluso algunos decían o denunciaban, estaban grabando videos, estaban tomando fotografías, pero no hacían absolutamente nada mientras avanzaba la turba. Lula da Silva anunció pues que las personas detenidas son más de 150, algunas otras informaciones hablan de 170. Pues están detenidas, pero que los responsables fundamentales, luego que se desarrolle una investigación judicial, tendrán que ser castigados en ese sentido por el asalto a estos edificios públicos, de acuerdo a lo que expresaba Lula da Silva, presidente brasileño, que a su vez, repito, ordenó la toma federal de la capital. Bueno, los pronunciamientos internacionales, muchísimos. El gobierno venezolano lo hizo, rechazó este asalto salvaje hacia la sede del Congreso. Otros presidentes de América Latina como Boric, como Gustavo Petro, también de otros países de la región, alzaron su voz. La Unión Europea fijó su punto de vista en rechazo a esta situación. Bueno, y en este caso también importante porque el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, también fijó su punto de vista y el de su gobierno en rechazo a estos actos de violencia con destrozos contra edificios públicos que se presentaron ayer en la capital brasileña. La situación está bajo control. Había una especie también de presión y se ejercían en otras ciudades de Brasil una presión, sobre todo alrededor de los cuarteles, pidiendo intervención y todo ello. Ningún pronunciamiento en este sentido. Hubo declaraciones de voceros importantes del gobierno. Bueno, una acusación, eso sí, directa, de parte, por ejemplo, del ministro de Justicia, en contra del promotor o autor intelectual, si así pudiera verse, de estos disturbios, Jair Bolsonaro, expresidente brasileño, al margen de que se haya pronunciado a través de un Twitter rechazando la situación. También hubo acusaciones de parte del propio Lula da Silva. Así que bueno, es una noticia que está en evolución. Los pronunciamientos van a seguir. Hoy sabremos y conoceremos en el desarrollo de la jornada más detalles de lo que ocurrió pues ayer en la capital brasileña. Así que estén pendientes porque en el desarrollo mismo de esta primera emisión de Noticiero de Televen estaremos ofreciendo informaciones. Bueno, seguimos. Hay otras notas importantes. Atención, porque iniciando y despuntando el año, la política venezolana definitivamente no pierde el nivel de confrontación. Aparte de lo que ha ocurrido en lo interno, dentro de la oposición venezolana, las contradicciones y los choques que son más que evidentes, también se tomaron decisiones para sustituir el ejercicio de lo que llamaban el gobierno o del interinato, ¿no? El gobierno que algunos calificaron pues de ficción, de fantasía. En todo caso, bueno, ese gobierno, o lo que se llamó interinato, fenece, es sustituido por una decisión de diputados de la antigua Asamblea Nacional del 2015, por un triunvirato de 3 mujeres, ¿verdad?, que ejercerían los cargos de presidenta, primer vicepresidenta y segunda vicepresidenta de lo que denominan una especie de comisión o asamblea paralela nacional. Bueno, palabras más, palabras menos, para no detenernos en esto, lo más significativo de las últimas horas es que la Fiscalía General de la República ha dispuesto que incluso ha dictado orden de aprehensión contra las 3 personas que por usurpación de funciones e incluso unas acusaciones adicionales surgieron. Por usurpación de funciones están diciendo que representan pues la presidencia de la primera y la segunda de una Asamblea Nacional que fue calificada de ficticia por el propio Ministerio Público. Orden de aprehensión. Sin embargo, estas 3 personas no se encuentran en el país. Una vive en los Estados Unidos, está en el exilio, y 2
pues viven en Europa, concretamente en España, incluyendo a Dinora Figuera, que surge como la que recibió los votos para ejercer esta presidencia de la llamada Asamblea Paralela. Bueno, eso es una noticia que destaca y bueno, ya se verá qué otras iniciativas toma el Ministerio Público en este sentido. Otras informaciones también que presentaremos y desarrollaremos en el día de hoy. Se reanudan las clases este lunes 9 de enero, pero bajo medidas de bioseguridad. Ayer el Ministerio de Educación se pronunció a través de su cuenta oficial para decir y exhortar además a maestros, profesores en general, padres, representantes y muchachos que tomen las medidas de bioseguridad por este tema del repunte del COVID, que no ha sido agresivo ni mucho menos en Venezuela, pero hay que estar pendientes porque en otras partes del mundo comienza una degeneración de la cepa Omicron o una variante, como dicen otros, a hacer sus estragos, sobre todo en China. En todo caso, bueno, hoy los muchachos vayan con sus mascarillas, guarden distancia cuando sea necesario y en los colegios que surca la orientación pues necesaria en este sentido. Seguimos. Bueno, fin de semana también de alta política. Estuvo de visita en el país el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Se reunió en Miraflores con Nicolás Maduro. Repasaron una agenda de trabajo sobre la relación bilateral, evaluaron la apertura de las fronteras, anunciaron que todas las vías terrestres ahora, imaginamos que bajo vigilancia de las autoridades, también van a abrir pues sus caminos, así que muy importante en este sentido tener información y orientaciones. Por lo demás, también hablaron el tema del proceso de paz, que es importante en este caso. No se dieron muchos detalles ni hubo, como quien dice, una declaración así oficial. Hubo sí un texto, un comunicado, bueno, donde se ofrecían pues algunas otras informaciones sobre lo que fue este contacto que se realizó este fin de semana acá en nuestro país. Vamos al tema internacional. Tenemos que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, pues viajó al Paso, Texas, cruza luego la frontera hacia México, tendrá reuniones hoy con López Obrador, presidente de México, y también mañana martes esperan a Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, seguramente para hacer una evaluación de lo que es la relación comercial. Acuérdense que entre los tres países existe un acuerdo comercial. Vamos al África, una situación terrible, un choque de autobuses de un saldo tremendo de 40 personas muertas y 78 heridas. Se está ubicando cuál es la responsabilidad en este caso de los conductores, cuál fue la razón fundamental por ese choque tan tremendo y tan de altísimo impacto, qué ocurrió allí, qué pasó. Bueno, si hay información, la ofreceremos a todos ustedes. Y el tema del COVID, decíamos, bueno, China reabre después de 3 años sus fronteras, sin embargo, en el marco de un rebrote, ¿no? Y eso es preocupante, de un rebrote del COVID con, como dijimos, la mutación de la cepa Omicron. Quizá menos agresiva, pero de todas maneras muy peligrosa. Las vacunas ayudan, han dicho las autoridades de China, igual que las de la Organización Mundial de la Salud. Pero hay países, por ejemplo en Europa, también lo hizo los Estados Unidos, comenzaron a solicitar a aquellas personas que provienen de China, pues la prueba PCR, no solamente un certificado de vacunación. Vamos con los deportes. Bueno, sigue el round robin del béisbol profesional venezolano. Está muy intenso, ¿no? La distancia entre los equipos que participan en él es muy corta. Están en la punta los Tigres de Aragua, pero hay 3 equipos que están a medio juego y uno que cierra la tabla, Cardenales de Lara, pues a un juego apenas. Imagínense cómo es la disputa en este sentido. Y también ofreceremos pues informaciones sobre el fútbol internacional, el fútbol de España. El Barcelona ganó ayer al Atlético de Madrid, se quedó solo en la punta. El Real Madrid perdió, no jugó bien para nada el día sábado con el Villarreal y queda en el segundo puesto de la tabla. Bueno, complementemos todo esto con otras informaciones que hemos preparado para todos ustedes. En la primera emisión vamos a reforzar los titulares con estas notas. Comencemos.
Alza en los precios y bajas ventas en los mercados populares de la capital durante la primera semana de enero. Hay movilizaciones en el día de hoy, pero aparte de todo ello, los transportistas piden elevar a $1 la tarifa del pasaje urbano para mantener las unidades y cubrir sus necesidades. Decía movilización porque los maestros y los trabajadores de la salud anuncian movilización hoy, precisamente el lunes 9 de enero, en la capital de la República y en otros sitios del país. Seguimos. Bueno, nuestro compañero Mauricio Cruz nos hablará sobre los costos para trasladarse en taxi o mototaxi por Caracas. En el tema internacional, ratifica el presidente de México que Estados Unidos no participó en el operativo para detener a el hijo del Chapo Guzmán. En el espacio de la entrevista estaremos compartiendo con el economista Oscar Doval y siempre tenemos la información del arte y el espectáculo. Netflix confirmó la segunda temporada de Merlina. Bueno, recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes a través del Twitter usando la etiqueta #primera emisión. Vamos a presentar titulares de la prensa nacional, prensa regional, prensa internacional, previamente el registro de las corresponsalías con sus informaciones. También tendremos las informaciones que se van sumando a nuestra mesa de trabajo, la información del tiempo y la información que ustedes también nos envían y agradecemos muchísimo a través de las redes sociales. Así que Gaudi y Ricardo con ustedes. Buenos días. Buen día, señor Fernández. Lo extrañamos por acá. Bienvenido. Bueno, aquí estoy otra vez. Acompañándoles. Bienvenido. Gracias. Bienvenido al set. Bueno, buen día a toda Venezuela. Como siempre decimos, gracias por despertar e informarse con nosotros la mañana de este 9 de enero de 2023, un lunes que comienza muy noticioso, mucho material que contarles en este día. Ya adelantaba Carlos varias de las noticias que acaparan la atención hoy. Salmerón, ¿cómo amanece? Bastante bien, señora Peroso. Saludos a todos en casa. Sí, ya estamos listos nosotros para iniciar ahora la revisión de titulares de la prensa nacional. De inmediato. Y vamos a comenzar con un tema que ya había adelantado Carlos, pero lo vamos a revisar en detalle. Está en el portal del diario 2001 y dice lo siguiente: Tribunal ordena captura de diputadas de la Asamblea Nacional del año 2015. Se trata de un grupo de diputadas opositoras que fueron elegidas en el 2015. El Tribunal 49 de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas ordenó la captura de Auristela del Valle de Castillo, Marianela Fernández Alvarado y Dinora Yacilda Figuera Tobar. Esto según la orden de aprehensión por su presunta participación en los delitos de usurpación de funciones, traición a la patria, asociación para delinquir y legitimación de capitales en virtud de su participación en hechos irregulares relacionados y legitimación de capitales. Acá se señala también que los integrantes de la plataforma unitaria, que es el grupo opositor, manifiestan su desacuerdo con la medida y denunciaron amedrentamiento a través de un comunicado. Pero como ya decía Carlos, pues estas tres personas se encuentran fuera del país. Vamos a revisar otra nota que es importante, también está en el diario 2001 y es lo siguiente: asciende a 11 la cifra de fallecidos por intoxicación etílica en el estado Yaracuy. Ocurrió exactamente en Chivacoa. Luego de consumir un licor artesanal, 2 personas se suman a la lista de fallecidos por la ingesta del mismo, marcando así la 11ª víctima mortal por intoxicación etílica. Estas 2 personas se encontraban recibiendo tratamiento médico en el Hospital Central de San Felipe, que está en el estado Yaracuy. Las autoridades se encuentran desplegadas en brigadas de atención casa por casa en Chivacoa. De este modo pueden realizar evaluaciones médicas y prevenir próximas intoxicaciones. Los síntomas que deben tomar en cuenta sobre esta intoxicación son los siguientes: vómito, dolor abdominal intenso, enrojecimiento de la piel, pérdida de la visión y fatiga extrema. Veamos ahora qué trae la portada del diario El Universal para este día. Ellos se titulan con el retorno a clases. Dice: retorno a clases este lunes se hará con bioseguridad.
Reseña la nota que se espera que hoy, 9 de enero, inicie el segundo momento pedagógico de 2023. La ministra de Educación, Yelitze Santaella, exhortó a docentes, estudiantes y personal administrativo que conforman el sector educativo a regresar a las aulas para cumplir con el periodo escolar 2023, cumpliendo con las medidas de bioseguridad contra el COVID-19. El pasado viernes, junto al equipo ministerial, Santaella acordó acciones para iniciar el segundo momento pedagógico 2023. La funcionaria informó que durante la reunión se realizó un balance de lo ejecutado en 2022 y comenzamos a planificar las acciones y actividades que realizaremos este año. Lo que reseñé fue una cita textual para la ministra de Educación. Otro titular tiene que ver con el tema internacional, ya lo adelantaba Carlos al inicio, al menos 40 muertos y 78 heridos al chocar 2 autobuses en Senegal. Las autoridades decretaron 3 días de luto nacional tras el accidente ocurrido a más de 200 kilómetros al sureste de la capital, Dakar. Dice más abajo que el accidente ocurrió a la altura de la localidad de Sikilo, en la región de Kefrine, a más de 200 kilómetros al sureste de Dakar, alrededor de las 3 horas local, en la carretera nacional 1, informó la Fiscalía de la República. Lo que sigue es una cita textual para un comunicado de la Fiscalía. Según los primeros elementos de la investigación de la Policía Judicial, un bus adscrito al transporte público, tras el reventón de una llanta, se salió de su trayectoria antes de chocar de frente con otro bus que venía en sentido contrario. Amigos, vamos a revisar qué información tiene el portal del diario El Nacional. La primera de ellas nos ubica en Cojedes, en el estado Cojedes, exactamente en la ciudad de Tinaquillo, pues fue hallado muerto el exalcalde de esa ciudad. Lo encontraron en su residencia. Se trata del señor Luis Yoyote. De acuerdo a lo señalado por versiones extraoficiales, el funcionario habría sufrido un infarto. Las autoridades lo encontraron en el baño de su residencia. Este hecho causó gran tristeza en la política oficialista, pues el político pertenecía a las filas del Partido Socialista Unido de Venezuela y recientemente se desempeñaba como gerente de la Corporación Eléctrica Nacional, Corpoelec, en dicha entidad. Pasamos a otro tema. Detuvieron a 3 personas por venta de medicamentos con sobreprecio en Venezuela. La medida dictada por el Ministerio Público fue para la captura de Carlos Gustavo Hostos Musso, Carlos Eduardo Hostos Musso y Óscar Alberto Borges León, quienes realizaban la importación de estos fármacos. Se les acusa de los presuntos delitos de legitimación de capitales, asociación para delinquir y obstrucción de la libertad y comercio. Según lo que se maneja, los detenidos solicitaban al gobierno registros y permisos sanitarios pertinentes para la importación de medicamentos esenciales para los tratamientos de enfermedades crónicas y para la recuperación del COVID-19. Una vez lograban los permisos para su venta en Venezuela, también lograban ganancias de 200% y hasta 1000% con relación a los precios de compra. Veamos ahora qué trae la portada digital del diario Últimas Noticias. Abren con la situación que ocurrió ayer en Brasil. Dice: fascistas asaltaron poderes en Brasil. Gobiernos de todo el mundo expresaron su solidaridad con Lula y el pueblo brasileño. Es el sumario. También dice el sumario que luego que una turba de bolsonaristas irrumpiera en las sedes de los 3 poderes públicos, el presidente Lula da Silva decretó la intervención de la seguridad en el Distrito Federal. Tienen fotografía de esta situación que ocurrió en Brasil. Además, tienen en otro tema, fotografía también, Venezuela respalda cese al fuego bilateral en Colombia. El presidente Nicolás Maduro recibió en Miraflores a su homólogo colombiano Gustavo Petro. Acordaron 7 puntos para desarrollar la cooperación. Más abajo tenemos orden de captura contra directivos de falsa Asamblea Nacional. En otro tema, industria manufacturera creció 39% en 2022. También se reseña como titular en esta portada: Cinta Costera de La Guaira exhibe oferta gastronómica. Más abajo, este tema que ya hemos tocado: hoy arrancan las clases en escuelas de todo el país. Otro titular: 92% de los alimentos son producción nacional. Es gracias al sector privado, los campesinos y al presidente, dijo Castro Soteldo. En el tema internacional, hay 67 hospitalizados por represión en Perú. La Fiscalía iniciará una investigación contra Dina Boluarte por muertes en protestas. Amigos, vamos a revisar información en materia deportiva. Ya tenemos lista la portada del diario Meridiano. Titular principal: hay un duelo de felinos. Caracas supera a Lara y hoy va contra Aragua en busca del primer lugar del round robin
por su parte, los Tigres lanza Guillermo Moscoso y por Leones Carlos Hernández. También se señala lo siguiente: Tiburones inmenso. La Guaira vence al Magallanes en el Universitario con una labor magistral de Ramón García al no tolerar carreras en 6 episodios. Bueno, llegó el momento de hacer nuestra primera pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Amigos, en la próxima parte vamos a revisar la prensa regional y también haremos contacto con nuestros corresponsales. Los vamos a dejar con imágenes de un choque entre 2 trenes en la línea 3 del metro de Ciudad de México. Esto dejó como saldo lamentable una persona fallecida y decenas de heridos. Según se informó, algunos de los heridos se encuentran en estado de gravedad. Autoridades estiman que este subterráneo mueve anualmente a más de 837 millones de pasajeros. Bueno. Bueno, comenzamos revisión de la prensa regional, ¿verdad? Así es, nos vamos a ir al estado Lara, amigos, ahí tenemos la portada, o la vamos a tener en segundos, del diario La Prensa. Pobreza y dinero fácil, detonantes del trabajo sexual. Esto es un trabajo de investigación que realiza este diario. Dice: el auge de la prostitución es impulsado por la pobreza extrema y el apuro por hacer un negocio rápido en sectores vulnerables. Puede ocurrir en 8 de cada 10 hogares, según el proyecto misionero Pro-Jumí. La mayoría son madres solteras con al menos 3 hijos que alimentar. Otros temas presentes en esta portada: lanzan alerta por consumo de bebidas adulteradas. Ya se los veníamos comentando, ocurre en Yaracuy. Atención con esa información. Docentes regresan de vacaciones con protesta y el presidente Maduro da respaldo a Petro en tregua con el ELN tras la reunión que ocurrió este fin de semana entre ambos mandatarios. Veamos ahora qué trae la portada digital del Oriental que circula en Monagas. Titulan: cocineras del CNAE, que es la Corporación Nacional de Alimentación Escolar, denuncian bajos salarios. El sumario reseña que recibieron un solo pago hace unos días de 430 bolívares. Más abajo, con fotografía, 217.000 estudiantes monaguenses retornan hoy a clases. También tenemos en La Fuente Sucesos: maniatado, hallaron cadáver de indígena desaparecido en Amazonas. Más abajo, dictan orden de aprehensión contra nueva directiva de la extinta Asamblea Nacional. Dice también en La Fuente Educación: hoy maestros en Monagas se unirán a protesta nacional. En el tema salud, 250 estudiantes de medicina ingresan a centros hospitalarios de Maturín. En el tema internacional, varios tópicos tocan acá. Rusia y Ucrania canjean a 100 prisioneros de guerra de ambos bandos. Ministro brasileño dice que no prevalecerá la voluntad de los radicales. Y en deportes, fíjense ustedes, Salmerón va dedicado a usted este titular. Leones lidera lista de ganadores de los primeros premios de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Ay, gracias, señora Peroso, muy bonito. Ajá. Ese último ajá no me gustó mucho, pero bueno, dejémoslo de ese tamaño. Ajá, dígale que ajá. Dígale que ajá. Sí. Vamos a ver ahora más informaciones, pero en este caso en distintas entidades de nuestro país, en la voz de nuestros corresponsales, ¿verdad? Así es, iniciamos este recorrido en el estado Monagas con nuestra compañera Leisis San Luis. Buen día. Hola, buenos días. En el estado Monagas amanecemos informando que un total de 595 unidades que cubren más de 8 rutas suburbanas en la entidad monaguense prestarán sus servicios desde el terminal interurbano de Maturín a partir de este lunes 9 de enero. Así lo acordaron 20 asociaciones en un encuentro sostenido con el director del terminal interurbano de Maturín, José Maza, el director de la alcaldía, Elio Glares, y el director del Servicio Autónomo de Abastecimiento, Mercado y Economía Informal, Alexander Núñez. Esta medida obedece el plan de reordenamiento establecido durante el año 2022, el cual comprende la instalación de semáforos, alumbrado público, la activación de 42 paradas inteligentes y la recuperación de espacios públicos. Hola, buenos días. En el estado Bolívar, habitantes del sector Villa Upata, en el municipio de Caroní, denunciaron el deterioro de las diferentes calles que conforman este sector y que alberga a más de 200 familias. Aseguraron llevar más de 15 años esperando ser atendidos por las autoridades gubernamentales y ser incluidos en un plan de asfaltado que les permita disfrutar de calles dignas.
Gracias, buenos días. Establecemos el contacto desde el estado de Anzoátegui y aquí algunos municipios han iniciado planes de lo que es exoneración de impuestos y algunas facilidades tributarias para quienes quieran establecerse en sus ciudades y así generar movimiento en el aparato productivo. Estamos hablando de las ciudades de Lechería, El Tigre o Puerto Píritu, donde se realizan o se adelantan estos trabajos para garantizar la inversión y así generar empleos dentro de los municipios. Bueno, y con este recorrido de nuestros corresponsales hacemos una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. ¿Nos comparte la hora, por favor? Cómo no, señora Peroso, son las 6:37 minutos de la mañana. En la próxima parte venimos con los diarios de circulación internacional, el reporte del tiempo y también los mensajes que llegan a nuestra cuenta en Twitter, @el_noticiero. Usted no se aparte, enseguida estaremos de vuelta. Ajá. Revisión de la prensa internacional. Vamos a iniciar este recorrido en España con la portada del diario La Vanguardia. Ellos abren reseñando la situación en Brasil. Miles de manifestantes bolsonaristas asaltaron los centros de poder de Brasil. Tienen allí la fotografía. Más abajo tenemos 3 mujeres asesinadas, 2 de ellas por su pareja en menos de 24 horas. En el tema deportes, el Barça más líder tras derrotar al Atlético 0-1. Vamos con la portada de El Correo del Sur. Este periódico es de Bolivia. Titular principal: generalizada condena al fallido asalto de 3 poderes en Brasil. Se suma a la información que ya hemos venido dando. La siguiente: el presidente Lula decretó una intervención federal para retomar el control de la capital brasileña. Tras justamente retomar el control, la policía dio un balance de cerca de 200 personas detenidas. Veamos qué trae la portada del diario El Atacama, que circula en Chile. En una plazoleta y con una estocada en el tórax asesinan a joven. Es el principal titular de esta portada. Además, entierran a 353 aves halladas en la costa. Y más abajo, ministra de Trabajo, Janet Jara, detalla nuevos beneficios sociales. Vamos a revisar ahora la portada del diario Tu Nota. Este periódico circula en Honduras. Uno de sus titulares informa lo siguiente: Biden y Andrés Manuel López Obrador, AMLO, hablarán hoy de migración y tráfico de fentanilo. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, llegó ayer a México después de hacer una parada en El Paso, Texas, en su primera visita como presidente a la frontera. Biden, Andrés López Obrador y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, abordarán mañana temas relacionados con la seguridad, la economía y asuntos internacionales. Revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos da el INAME para las próximas 6 horas. Se esperan precipitaciones con descargas eléctricas en Zulia, Falcón, Guárico, Amazonas, Bolívar, Delta, Amacuro, en los llanos occidentales y nuestro Esequibo. Caracas estará parcialmente soleada, temperatura mínima 14 grados centígrados y máxima 26. Valencia parcialmente nublada, temperatura mínima 18 grados centígrados y máxima 29. Maracaibo parcialmente nublado con abundantes precipitaciones, temperatura mínima 22 grados centígrados y máxima 35. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón. Amigos, comenzamos con denuncias. El señor Reinaldo Mata nos escribe desde la hacienda La María, vía Guaycoco, municipio Sucre, estado Miranda, y reporta problemas con el servicio de CanTV. 7 años desde que nos robaron el cable, no reponen el servicio. Por acá esa imagen corresponde a aguas servidas que están saliendo por una tanquilla. Esto es en Maracaibo, en el circuito Gustavo Navas, avenida 21, esquina calle 80.
93. Eddie Vargas también nos escribe y nos dice que en el caserío San Rafael del Haya, estado Guárico, la población se mantiene alerta por una fuga de gas. Danilo Rojas dice desde la Arboleda, el 50, Tacarigua, estado Miranda, siguen esperando por la restitución del servicio de Cantebé, llevan 6 años sin él. Andri Morillo nos escribe para solicitar ayuda en la reparación de la unidad educativa Elías Toro en el Valle, patrimonio cultural de la parroquia con 102 años de fundada. Por acá Damery Sánchez nos saluda desde Cagua, estado Aragua. Thais Nava también nos envía saludos. París y también en la Puerta del Llano Pariaguán, rumbo a laborar. Orlando desde Cojedes en Las Vegas. Rómulo Gallegos. Julio Rodríguez se fue para la playa, ahí lo tienen en el Parque Mochima, y por acá nos envían las últimas hallacas de este año, nos las están compartiendo. Muchísimas gracias. Habrá quien deja hallaquitas congeladas, ¿verdad? Para mitad de año. Yo lo hago. Sí, una buena idea. Después se me olvida. Bueno, así ocurre. Sí. A ver, Carlos Fernández, ¿qué vamos a tener en la próxima parte? Bueno, vamos a presentar obviamente y vamos a colocar en posición prominente todo lo que tiene que ver con Brasil. Y hicimos una reseña bastante amplia desde la apertura de todo lo que ocurrió ayer en la capital, en Brasilia, este asalto al Congreso, la intención también de asaltar el Palacio de Gobierno y la Corte Suprema de Justicia. Ya reseñamos hace un momento que hay más de 200 personas detenidas y se van a abrir las investigaciones para establecer las responsabilidades del caso. Está federalmente tomada la capital brasileña por orden del presidente Lula da Silva. Desde los Estados Unidos, Jair Bolsonaro, expresidente, rechazó la violencia, los destrozos y el asalto a edificios públicos. Adicionalmente, diversos gobiernos del mundo se pronunciaron rechazando este propósito de los partidarios de Bolsonaro, entre ellos el gobierno venezolano, el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de Colombia, el de Chile. Bueno, en realidad es un buen grupo de naciones que rechazaron sus gobiernos esta intención de crear esta situación de haber generado esta situación de violencia. También la Unión Europea se pronunció reciamente en este sentido. Así que bueno, estaremos informándoles sobre lo que pueda ocurrir porque es una noticia que está en evolución. Bueno, a la par de todo esto, el Ministerio Público ha ordenado aprehensión, captura de 3 exdiputadas de la anterior Asamblea Nacional del 2015 que han creado, de acuerdo al criterio que maneja el Ministerio Público, una especie de asamblea paralela, o se han erigido en representantes usurpando funciones como presidenta y 2 vicepresidentas de este organismo que lo consideran es una ficción. Bueno, parte de la intensidad y la disputa política que existe en el país. La plataforma unitaria que representa a buena parte de los partidos de la oposición rechazó la intención de perseguir judicialmente a los disidentes, a los opositores. También tenemos que se inician las clases en el día de hoy, 9 de enero, con medidas de bioseguridad, como ya hemos anunciado. Este fin de semana estuvo de visita en el país Gustavo Petro, presidente de Colombia. Hicieron Maduro y él un repaso de la relación bilateral, de digamos, el restablecimiento del vínculo diplomático, y también hablaron del tema de la paz y el tema del alto al fuego bilateral que apoya al gobierno de Maduro, que otros grupos en Colombia asumen y otros tantos no. Bueno, tema internacional, ya reseñamos que Biden está en México para reunirse con el presidente López Obrador. Mañana se suma a estas reuniones para hablar de economía. Hay un acuerdo comercial, recuerden, desde hace mucho tiempo entre los 3 países, Canadá, Estados Unidos y México. Bueno, se suma Justin Trudeau, quien es el primer ministro de Canadá. Desde Senegal, lamentablemente un accidente terrible, un choque entre autobuses, deja un saldo hasta ahora de 40 muertos y 78 heridos. China reabre sus fronteras después de 3 años por el COVID, a pesar del rebrote. Bueno, y hay que estar muy pendientes en ese sentido. Hay algunos países que están tomando decisiones a aquellos viajeros que salen de China y van a visitar algunas naciones. Deportes, reseña de cómo va el round robin de la pelota profesional venezolana y también información sobre los partidos en diferentes ligas de Europa, particularmente la Liga
Liga Española. Así que, bueno, tienen también en el espacio de la entrevista, o tendremos en el espacio de la entrevista, al economista Oscar Noval, y al final siempre arte y espectáculos. Al regreso tendrán las informaciones con todos sus detalles con Cruzmila y Adrián Barros. Buenos días. Muy buenos días, Carlos, un gusto volver a saludarte. Qué bueno tenerte de vuelta, compañeros. Buenos días, Adrián, ¿cómo estás? Buenos días, Cruzmila, Carlos, el resto de los compañeros. Un gusto acompañarlos y compartir la jornada informativa como todos los días a esta hora. El 9 de enero de 1871 se creó la Dirección General de Estadísticas en el Ministerio de Fomento, actual Instituto Nacional de Estadística. Bueno, nos vamos a una pausa, queridos amigos, y al regreso, pues muchísima información, entre ellas Gobierno de Colombia espera la reapertura de 4 consulados en nuestro país. Este sábado el presidente de la República, Nicolás Maduro, sostuvo un encuentro con su par colombiano, Gustavo Petro, de visita oficial a nuestro país por segunda vez, luego de tomar posesión del cargo. La reunión se llevó a cabo en el Palacio de Miraflores, aquí en Caracas, y se convierte en el segundo encuentro entre ambos mandatarios en suelo venezolano. Tienen como objetivo evaluar los acuerdos de cooperación entre ambas naciones. El diálogo se lleva a cabo a menos de una semana de la reinauguración del puente internacional Atanasio Girardot, conocido como Puente de Tienditas, acción que consolida la apertura total de las fronteras terrestres al habilitarse el paso para el transporte particular de carga y de pasajeros. En los mercados populares reportan bajas ventas en la primera semana de enero, mientras los precios están en alza tras el aumento de la tasa de cambio. Los consumidores, por su parte, están buscando vegetales para contrarrestar los excesos de la temporada decembrina. Hacer un presupuesto es complicado, pues los precios varían según el lugar donde se adquiera el producto. Además, explican algunos comerciantes que en estos días deben pagar el doble para poder reponer la mercancía. El alza del dólar les afecta la dinámica, aunque hay quienes igual reciben sus clientes. Sabe que en la primera semana de enero, como todo está relajado en casa, la gente viene a buscar la verdura para la sopa. ¿Cómo cuánto se necesita para llevarse por un buen sancocho, una buena sopa? Bueno, por esta semana los precios han elevado un poquito porque como en coche no hay mucha mercancía, el que tiene mercancía la vende un poco más cara y en divisa. Otros comerciantes apelan a la dieta que muchos buscarán hacer tras los excesos navideños. Sí, seguro, el tomatico, el aguacate, el pescado, naturalmente, después de tantas yacas y tantos perniles. ¿Qué sería como lo más básico para llevar estos días? Bueno, las hortalizas, estamos hablando de lechugas y ese tipo de los tomates, los aguacates, ese tipo. ¿Un buen convito se podría conseguir en cuánto? Oye, eso sí es verdad que está, porque por ejemplo, el aguacate está bien caro, pues. Ahora los tomates y eso sí tienen un precio más módico. Si de precios se trata, el 1,5 kilos de verduras se puede conseguir desde 50 bolívares y el kilo de auyama desde 10 bolívares. Calabacín en 9 bolívares. Pepinos desde 8, lechugas en 12, repollo desde 10 bolívares, zanahorias en 19 y tomates desde 25 bolívares. El aguacate supera los 60 bolívares. Para algunos consumidores, una dinámica a la que es difícil llevarle el ritmo. El problema nuestro es que la inflación es en dólares. Ok, está ahorita a 18 algo, ¿no? Entonces, esta gente, no puede. ¿Cómo hacen? Entonces, bueno, en fin. ¿Cuál es? Yo busco la mejor calidad, pero yo tengo que pagar en divisas, me dan cambio en bolívares, el bolívar se me devalúa. Otros consumidores aseguran que aún no reportan cambios de precios importantes, pero esperan a la próxima semana, cuando se reactive a su totalidad el sector comercial. Mardoley Prin, Televen. Entre tanto, la inflación en Venezuela sobrepasó el 300% en 2022, según estudios de organizaciones privadas. Veamos el siguiente reporte de AFP. La ONG Centro de Difusión del Conocimiento Económico estimó el alza de precios en 310,33% el año pasado, con el sector de alimentos como uno de los más afectados, con aumentos que llegaron a 332%.
Este centro dio cuenta además de un aumento del costo de la vida en dólares de 27% a lo largo del año. Según el Banco Central venezolano, en 2021 la inflación fue de 686%. En su último reporte oficial, el banco calculó en 119% el alza de precios acumulada entre enero y octubre de 2022. Bueno, momento de hacer una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, 9 pescadores detenidos acusados de contrabando de especies marinas. Volvemos con esto y más en minutos. Para este lunes 9 de enero, el Banco Central de Venezuela fijó la tasa oficial del dólar en 18,39 bolívares. La misma debe ser usada en el cobro de productos y servicios. Aplicar una tasa distinta a esta constituye un delito que acarrea sanciones penales para los comercios y particulares. En las últimas 24 horas, Venezuela registró 7 casos de COVID-19, todos por transmisión comunitaria. Caracas, Anzoátegui y Miranda contabilizaron 2 casos respectivamente, mientras que el Zulia reportó un solo caso. Con esta actualización, las autoridades sanitarias han registrado 550.747 casos confirmados de coronavirus, de los cuales 884 se encuentran activos. En esta última jornada no se registró ningún deceso, por lo que la cifra se mantiene en 5.834. Así lo informó la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe pronostica que la inflación comenzará a disminuir lentamente este año en la región, pero advierte que aún está muy elevada. Veamos el siguiente reporte de Yair Díaz, de nuestra cadena aliada Voz de América. Los fertilizantes para nuestros cultivos están muy caros, por eso no podemos sembrar igual. Ella es Karina Beltrán, una campesina colombiana que se vio afectada por el alza de casi un 20% de los precios de los fertilizantes desde el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania. Según el economista Andrés Moreno, el panorama inflacionario sigue siendo preocupante. Todavía preocupan. Es importante tener en cuenta que necesitamos tener confianza inversionista en el país para que lleguen divisas. Moreno explica que el alza del dólar puso en jaque a las monedas emergentes en Latinoamérica. Hay todavía mucha incertidumbre económica y política en Colombia, también hay aversión de riesgo a nivel mundial. Los bancos centrales en Europa y Estados Unidos van a subir tasas de interés en febrero. Datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, señalan que la inflación regional alcanzó en 2022 un máximo histórico del 8,4%. Junto a Chile, Colombia encabeza la tendencia. La CEPAL resaltó que el 2022 fue un año de mayor tendencia inflacionaria, aún más notoria en el primer semestre del año como consecuencia de la guerra en Ucrania y Rusia, y posteriormente comenzó a matizarse. Yair Díaz, Voz de América. El Consulado de Colombia espera la reapertura de 4 consulados en nuestro país durante este primer trimestre del año. Así lo anunció el secretario general de la Cancillería colombiana, José Antonio Salazar. Las primeras oficinas que abrirán sus puertas se encontrarán en San Cristóbal y San Antonio, en el estado Táchira, así como en Maracaibo, estado Zulia, y en San Fernando de Atabapo, estado Amazonas. Salazar también anunció la designación de la nueva cónsul general de Colombia en Venezuela, aunque sin mencionar de quién se trata, pero se espera que asuma el cargo a finales de este mes de enero. El presidente del Sindicato Nacional de Transporte, Orlando Ramírez, considera que la tarifa del pasaje urbano debe ser estipulada en $1 para que los conductores mantengan las unidades y puedan cubrir sus necesidades. Sería $1. ¿Por qué? Porque todos los repuestos que traen son chinos y no duran más de 3 meses y lo hacen al costo del dólar paralelo. ¿Qué beneficio tiene un transportista cuando cobra 7, 5 o 6 bolívares? Ninguno. Ramírez informó que tomarán acciones de calle este 9 de enero junto a los maestros frente al Ministerio de Educación. El 10 irán hasta la sede de la cartera de tránsito terrestre y el 11 continuarán las manifestaciones con otros miembros de la Coalición Nacional Sindical, solicitando la eliminación del memorándum 3792 y el instructivo ONAPRE. Para este lunes también se tiene contemplado el inicio de las clases escolares
Elsa Castillo, dirigente nacional del Magisterio, pidió a los padres unirse a la protesta. Porque usted tiene que luchar por la educación de sus hijos, porque la educación de sus hijos es de mala calidad. Castillo destacó que en la jornada de protestas de 2022 contra el instructivo ONAPRE obtuvieron algunos beneficios, mas no todos los acordados en las cláusulas contractuales. Jonathan Cárdenas, Televen. $2 o su cambio en bolívares es la tarifa mínima que cobran los mototaxis en la capital. Si desea trasladarse en un vehículo 4 ruedas, el monto es el doble y hasta más, todo dependiendo desde dónde se solicite el servicio. Sea en taxi o en mototaxi, las tarifas varían según la distancia del trayecto, las condiciones del vehículo y si los conductores pertenecen a una línea formal o trabajan por su cuenta. El monto mínimo en moto son $2 y en carro $4 y $5. Un viaje de 10 kilómetros duplica este monto y si necesitamos recorrer más de 15 kilómetros, en moto puede ser de $7 a $10 y en carro de $15 a $20. Muchos caraqueños indicaron que precisamente por estos montos, solo en ciertas ocasiones es que los utilizan en vez del transporte público. Dependiendo del lugar donde uno vaya. En este caso, si yo vengo aquí al trabajo, creo que camioneta o metro sería más fácil que un mototaxi por el costo. Es decir, ¿cuándo usas exactamente entonces un mototaxi o un taxi? Cuando voy tarde a mi casa o cuando vengo muy tarde al trabajo. Son las únicas 2 ocasiones que puedo utilizar el mototaxi. Ni lo agarro el metro, la camioneta, porque si no tengo ni para pagar, para venirme de Teresa para acá, pero no voy a tener para pagar un mototaxi para ir para Altamira. No llego. Ahora que los tenga, pero yo no los tengo en mi bolsillo. Otros, por temas de seguridad y costos, muchas veces recurren a las diversas aplicaciones que también ofrecen los servicios de traslados. Prefiero usar un aplicativo que ya me está identificando el conductor, la persona que me va a llevar, puedo ver su placa, a montarme con cualquier conductor que esté pasando por la vía sin saber quién es ni nada por el estilo. También maneja un costo más bajo, tienen un costo más bajo y siempre hay ciertas ofertas en sitios específicos. Los profesionales del volante nos indicaron que la inflación y el precio del combustible en divisas los obligaron a ajustar sus tarifas. Esto en comparación con principios del año pasado, cuando la carrera mínima en moto era $1 y en carro $2 y $3. Antes hacía hasta 15 carreras en un día, porque nosotros el mototaxi era un implemento de vía rápida para el pueblo, para el público. Pero ahora no, ahora nosotros somos como un estado de emergencia. Emergencia quiere decir una emergencia en un hospital, una diligencia de una cita de trabajo, algo así. Nosotros ya no somos como antes. Las personas no tienen para... Uno pega una carrera de $2 y lo piensa. Imagínate una de 5. Los conductores solicitan a las autoridades mayor presencia policial en horarios nocturnos, ya que a su criterio estas son las mejores por el libre tránsito, pero no pueden aprovecharlas precisamente por el tema de la inseguridad. Mauricio Cruz, Televen. Cambiamos de tema. La Agencia de Medicamentos de Estados Unidos aprobó un nuevo fármaco contra el Alzheimer, con el cual buscan reducir el deterioro cognitivo en pacientes que padecen esta enfermedad. El medicamento será comercializado bajo el nombre de Leqembi o lecanemab y según los estudios puede ralentizar moderadamente el ritmo neurodegenerativo en las primeras etapas de la enfermedad. Sin embargo, varios médicos expertos indican que no está claro si este nuevo medicamento puede realizar eficientemente su función, además de alertar que su administración podría implicar riesgos de inflamación y hemorragia cerebral. Y en Reino Unido, el laboratorio alemán BioNTech realizará ensayos clínicos de tratamiento contra el cáncer y otras enfermedades infecciosas basados en la tecnología del ARN usada para las vacunas contra el COVID-19. La empresa indicó que el objetivo para 2023 es tratar hasta 10.000 pacientes con inmunoterapias oncológicas personalizadas. De acuerdo con el Ministerio Británico de Salud, una primera fase permitirá identificar un gran número de pacientes con cáncer que podrían ser elegibles para las pruebas y explorar vacunas potenciales para varios tipos de esta enfermedad. Del mismo modo, abrirá un nuevo centro de investigación y desarrollo en Cambridge y establecerá una sede regional en Londres.
Se elevó a 11 el número de fallecidos por la ingesta de licor adulterado en la población de Chivacoa, en el estado de Yaracuy. Las últimas 2 víctimas recibían atención en centros asistenciales producto de la intoxicación. Sin embargo, fallecieron por complicaciones asociadas al metanol que les comprometió sus órganos. Los hoy occisos quedaron identificados como Josefina Meléndez, de 52 años, y Julio Colmenares, de 66. Las investigaciones de los cuerpos de seguridad en esta región continúan para determinar el origen de esta bebida. El gobernador de esa región, Julio León Heredia, instó a la población a evitar consumir este tipo de líquidos que se venden sin control sanitario en diferentes zonas. En el estado Yaracuy, Ramón Vélez, Televen. Y desde hace 5 años se han registrado en todo el país 71 muertos producto de la ingesta de bebidas adulteradas, según datos de la Cámara de la Industria Venezolana de Especies Alcohólicas, CIVEA. El director del organismo, Luis Enrique Cárdenas, indicó que más de 350 personas se intoxicaron desde 2017 hasta la fecha por el mismo motivo y aseguró que los casos ocurren principalmente en las festividades decembrinas y de Año Nuevo. Además, señaló que el 70% de los fallecidos han sido hombres, por lo que sugirió a la población evitar el consumo de licor adulterado a propósito de las recientes muertes acaecidas a principios de año en el estado de Yaracuy. En el estado Carabobo, autoridades continúan las investigaciones para dar con los responsables del asesinato de una pareja que fue hallada enterrada en una finca ubicada en San Joaquín. Según se pudo conocer, habría sido en una finca en el sector Cariaprima, ubicada en el municipio de San Joaquín, donde comisiones del 6CPC encontraron el cuerpo sin signos vitales de Richard Emmerich, de 69 años, y Yamilet María Flores López, de 39, ambos unidos en matrimonio. Fuentes vinculadas al caso informaron que los cadáveres estaban totalmente desmembrados y con signos de quemaduras. La prensa local señaló que la finca presuntamente era propiedad de los hoy occisos, quienes se dedicaban a la fabricación de queso y leche. La policía científica continúa con las investigaciones y entrevistas con familiares, vecinos y trabajadores de la finca para dar con los responsables de este crimen. Desde el estado Carabobo, Sandino Ignacio Yaguare, Televen. Y en horas de la tarde del pasado viernes fue hallado el cuerpo de un hombre en el río Manzanares de Cumaná, en el estado de Sucre. Tras una ardua búsqueda por parte del Cuerpo de Bomberos Náuticos y Protección Civil, finalmente fue encontrado el cadáver de José Mota Maicán, el hombre de 30 años de edad, residenciado en el sector Campeche de Parroquia Santa Inés del municipio Sucre. El hallazgo se dio en el río Manzanares, detrás de la urbanización Virgen del Valle, en la avenida Cancamure de Cumaná. De manera extraoficial se pudo conocer que el cuerpo del occiso presentó heridas ocasionadas por golpes, por lo que autoridades han abierto una investigación. Mota dejó huérfana a una niña de 1 año de edad que además tenía a su cargo. Desde el estado Sucre, Reina Castillo, Televen. Al menos 9 pescadores fueron privados de libertad en el estado Miranda, acusados de pesca ilícita y contrabando agravado de extracción de especies hidrobiológicas. Los sujetos fueron imputados además por los delitos de asociación para delinquir y resistencia a la autoridad. Funcionarios de la Guardia Nacional detectaron al sureste de Barlovento un buque que tenía zarpe emitido por la Capitanía del puerto de Pampatar en Nueva Esparta con destino al archipiélago de los Roques con 2.859 kilogramos de especies marinas sin guía de movilización que debe ser emitida por el Instituto Socialista de Pesca y Acuicultura. Y el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas inició las pesquisas del robo que sufrió la cantante Rumi Olivo en el municipio Libertador de Caracas. Tras la descripción de las características físicas y fisionómicas aportadas por la víctima y testigos presenciales, se espera que durante las próximas horas funcionarios puedan dar con la identificación y captura del hombre quien, portando un arma de fuego, sometió a la artista para despojarla de sus pertenencias a las afueras de un centro de salud ubicado en la parroquia San Bernardino. 3 hermanos fueron detenidos en el estado de Yaracuy acusados de robar en una vivienda del sector El Paujuí del municipio San Felipe. Los aprehendidos quedaron identificados como Regmi Sandoval, de 26 años, Carlos Sandoval, de 31 y Francis Fernández Sandoval, de 28. Tras las investigaciones se dio a conocer que estas 3 personas ingresaron a la casa de su vecina cuando ella no estaba, con el objetivo de apoderarse de $500 en efectivo.
Luego de la captura, los sujetos y el dinero recuperado quedaron a disposición del Ministerio Público. Y nos vamos al estado Monaga. Habitantes de los sectores de El Silencio, Los Almendrones y Brisas del aeropuerto en Maturín solicitan a la alcaldía recoger la basura que genera insalubridad desde hace más de un mes. Este lugar se ha convertido en un vertedero de basura y los habitantes temen que esta situación se agrave generando enfermedades en los niños. Que de otros sectores vienen a botar la basura para acá y nosotros casi no botamos basura aquí. Y bueno, queremos que nos busquen solución, que el aseo pase cada 15 días por el sector, cada quien tenga su basura recolectada frente a su casa. Esta problemática también ha afectado a quienes tienen venta de comida cercana a este lugar. Estamos teniendo una problemática aquí con el aseo o el aseo urbano, porque ya esto es algo que tenemos tiempo sufriendo aquí, las constantes personas que vienen de barrios aledaños a echar sus escombros, sus basuras, pues. La basura nos perjudica. Nosotros tenemos aquí muchos años vendiendo el producto que vendemos, que es muy conocido, que es la cachapa con queso. Y a raíz de esa basura, bueno, hemos tenido que sembrar unas matas para protegernos de la basura, pero en verdad no la hemos podido pegar ahí, pues, porque la basura siembra una la matica y la secan con el poco de basura que le tiran. Pero ya tiene días que el camión no lo veo por ahí, pues no se recoge la basura. Y eso en verdad nos perjudica aquí. Del mismo modo, los vecinos hacen el llamado a la conciencia de la población a no botar desperdicios en este lugar, así como a la alcaldía de Maturín para que los tomen en cuenta a la hora de hacer la recolección de basura. Desde el estado Monagas, Lacey San Luis, Televen. Cambiamos de tono. Cada 6 de enero se celebra en el municipio Sea del estado Mérida la procesión del Santo Niño de la Cuchilla, actividad religiosa que se había suspendido por 2 años debido a la pandemia del COVID-19. Jade Delgado estuvo allí y nos reporta. Cientos de feligreses se congregaron para pagar sus promesas, otros para pedir un milagro y adorar la imagen del Santo Niño de la Cuchilla. Durante más de 2 horas caminaron montaña hacia arriba para participar en la peregrinación que tiene más de 100 años de tradición. Nuevamente nos reunimos subiendo el Cerro de la Cuchilla para venir a este lugar que divide los estados Táchira y Mérida para venerar una imagen sagrada pequeña en una piedra de alabastro, pero que es muy milagrosa y visitada por miles de devotos quienes día tras día, año tras año se reúnen en este lugar. De devotos de diferentes partes del país, de diferentes partes del estado, vienen a entregarle al Santo Niño sus plegarias, vienen con mucha devoción. Tradicionalmente, el niño de la Cuchilla pues regresa a su casa después de bajar el 31 de diciembre a visitar el municipio Sea. Luego del ascenso hacia la montaña realizaron una misa para elevar sus oraciones. Bueno, el niño de la Cuchilla representa mucho para todos nosotros porque es una de las expresiones más hermosas que tenemos acá en la Arquidiócesis de Mérida de religiosidad popular. Y desde niños, los que somos merideños, yo soy merideño de nacimiento, de corazón, toda la vida acá, desde nuestras casas, nuestros padres nos enseñaron esta devoción. La historia refleja que la estatuilla de alabastro pertenecía a una congregación de hermanas clarisas radicadas en Mérida, quienes en viaje hacia Colombia a finales del siglo XIX estuvieron de paso por el sector y obsequiaron la imagen a una familia en retribución por su hospitalidad. La imagen quedó al cuidado de los Vera, moradores del Cerro La Cuchilla, quienes dieron inicio a la veneración que durante años se ha mantenido. Desde el estado Mérida, Jade Delgado, Televen. Más de 400 niños recluidos en los hospitales de La Guaira, casas de abrigo y los refugios del Centro de Adiestramiento Naval de Catia La Mar recibieron regalos de los Reyes Magos, una tradición que tiene 64 años, llevando fe y esperanza a los más pequeños. Los hospitales del Seguro Social de La Guaira, Periférico de Pariata, Materno de Macuto, al igual que las casas de abrigo del este de la región, recibieron a Melchor, Gaspar y Baltasar junto a la Estrella de Belén, que llegaron cargados de regalos, pero sobre todo de alegría y esperanza. Nos encontramos haciendo un recorrido por todos los hospitales de nuestro estado, todas las áreas pediátricas de estos hospitales, del periférico, del Seguro Social, de la maternidad, llevándole una alegría a todos los niños que se encuentran indispuestos de salud en estos momentos. Nos encontramos con los Reyes Magos, la Fundación Pepe Cabrera.
Al menos 8 cofradías de los Reyes hacen vida en La Guaira, donde las actividades iniciaron con una homilía en la iglesia Ermita del Carmen y que culminó con un gran concierto en la cinta costera. Los niños que permanecen en el refugio del Centro de Adiestramiento Naval de Catialamar también fueron agasajados. Este año en la cabalgata lo que tenemos más fe, más esperanza. Tenemos una nueva estrella guía, un joven talentoso en materia cultural, músico por demás, y que nos acompaña pues. Y esperamos que la gente no pierda esa esencia de la fe, de la esperanza y mantenerse unido en familia. Desde el estado de La Guaira, Ami Torres, Televen. Nos vamos a otro punto de nuestra geografía. 200 niños del municipio Caroní, en el estado Bolívar, recibieron bicicletas durante la celebración del Día de la Santa Misa del Deporte. Valentina Pugliese nos tiene los detalles. Con una competencia de ciclismo infantil se dio el cierre de la tradicional misa en el Parque La Llovizna. El gobernador Ángel Marcano manifestó que estas actividades deportivas se extenderán para beneficiar a niños de todos los municipios que conforman la entidad. Vamos a Angostura del Orinoco, a Bolivariano, a Cedeño con sus bicicletas, con los sectores populares organizados, a entregarles el regalo, pero también, sobre todas las cosas, más allá del regalo, es lo que es el símbolo, lo que es el mensaje que tú mandas de unidad familiar, de trabajo en equipo. El deporte también nos ayuda a eso. Como parte de la masificación del deporte, Marcano informó que más de 85 canchas se han recuperado en los sectores populares, además de otros espacios. El CT de Cachamay se recuperó también, el gimnasio Hermanas González. Vamos ahora a la recuperación de las piscinas de Ciudad Bolívar y del velódromo también de Ciudad Bolívar. Y estamos construyendo como la pista de mountain bike, ¿qué se llama la cosa? O de ciclismo de montaña. En el Cachamay construimos una, en Bellavista construimos otra, y vamos a arreglar las que están en mejores condiciones. Asimismo, el gobernador recordó que el Estado Bolívar fue sede de grandes eventos deportivos nacionales e internacionales durante el pasado 2022. Desde el Estado Bolívar, Valentina Pugliese, Televen. A esta hora hacemos una nueva pausa en el noticiero Primero de Emisión. Volvemos con la sección internacional. El periodista iraní ha sido detenido por entrevistar a familiares de presos condenados a muerte. Volvemos con esto y más en minutos. Un periodista iraní fue arrestado por entrevistar a familiares de personas condenadas a la pena capital por participar en las protestas generadas por la muerte de Mahsa Amini el 16 de septiembre del año pasado. Muchas movilizaciones han dejado sin vida a cientos de personas, incluyendo miembros de las fuerzas de seguridad, y miles han sido detenidas, incluyendo a 40 periodistas y fotógrafos. Y expertos en derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas expresaron su preocupación por el aumento del lenguaje racista y el discurso de odio a través de Twitter después de ser adquirida por el empresario Elon Musk. Además, mostraron inquietudes por la publicación de anuncios incendiarios, teorías conspirativas y desinformación electoral en Facebook. Estados Unidos anunció 13.000 millones de dólares en ayuda militar para Ucrania. Una portavoz del despacho Oval aseguró que la asistencia incluirá vehículos blindados, transporte de tropas y cañones autopropulsados. Un vocero del Pentágono afirmó que confían en que estos insumos ayuden en el campo de batalla. Por su parte, Alemania proporcionará a Kiev 40 vehículos de combate de infantería en el primer trimestre del año como parte de una nueva fase de apoyo. Amir Nasser Asadani, el futbolista iraní que estaba condenado a morir en la horca, ha sido finalmente castigado a una pena de 26 años de cárcel por un tribunal revolucionario. El futbolista había sido condenado por el simple hecho de apoyar a las mujeres en su lucha por la igualdad de derechos. Ante esta situación, varias organizaciones del mundo del balompié, así como jugadores famosos, se manifestaron para intentar frenar su ejecución.
El exjugador de 26 años, del que no ha trascendido ninguna imagen, se habría salvado de la pena de muerte, al contrario de otros 3 implicados que sí fueron condenados a la horca por el delito de enemistarse con Dios y tras el supuesto asesinato de los 3 basijis milicianos islámicos en la ciudad de Isfahán a mediados de noviembre. La FIFA reintroduce la licencia de los futbolistas para crear un sistema de fichajes más justo y transparente en este deporte, en el fútbol. El reglamento establece criterios de servicios mínimos entre los agentes del fútbol y sus clientes. Entre otras medidas, impone un sistema de licencias obligatorio, prohíbe la representación múltiple para evitar conflictos de intereses y aplica un límite en las comisiones. De esta manera se pretende reforzar la estabilidad contractual, proteger la integridad del sistema de traspasos y alcanzar más transparencia en todos los movimientos financieros. Alexander Ceferin, presidente de la UEFA desde 2016, será reelecto en abril tras ser el único candidato para asumir su propio cargo. Tras el cierre de las postulaciones, el esloveno será quien dirigirá la confederación por un tercer mandato consecutivo que durará 4 años. Ceferin, en octubre, presentó su candidatura y hace unas semanas recibió la respuesta de las 55 naciones pertenecientes al organismo, mostrando su apoyo para su continuidad. Su desafío más grande hasta ahora ha sido hacer frente a una competición europea de clubes disidente, la Superliga, lanzada en 2021 como oposición a la Liga de Campeones. Hablamos ahora de fútbol americano. El jugador de los Buffalo Bills, Damar Hamlin, salió de terapia intensiva y volvió a hablar tras sufrir un paro cardíaco. El backs defensivo le retiraron el tubo por el cual estaba respirando y posteriormente hizo una videollamada con sus compañeros de equipo y entrenadores. Recordemos que el joven de 24 años colapsó después de una entrada durante el partido de la Liga de Fútbol Americano del 2 de enero por la noche de los Bills contra los Cincinnati Bengals. Ahí fue resucitado allí en el campo y fue ingresado luego en estado crítico en el centro médico de la Universidad de Cincinnati. ¿Qué tal, mi gente actual? Feliz día para todos, feliz lunes. Yo soy Maite García y estoy muy contenta de acompañarlos haciendo ese recorrido por las noticias del entretenimiento para que así ustedes se actualicen. La interacción a través de las redes sociales es importantísima. @loactual en Twitter, @loactual Piso TV en Instagram y por supuesto mi cuenta @Maite García G. Vamos a dar inicio de una vez a las informaciones del mundo del entretenimiento y les tengo que contar una muy buena noticia. Nuestra compañera del programa Vitrina, Mari Camacho, se convirtió en madre. A través de su cuenta de Instagram, la presentadora anunció la llegada de su primogénito junto a su pareja, como lo están viendo en la foto, el jugador de béisbol profesional Jesús Guzmán. En la publicación que compartió Camacho expresó: "Gracias Dios. No hay palabras para describir este momento. Bienvenido amor", y asimismo etiquetó @babyemmanuel. Desde Lo Actual enviamos nuestros mejores deseos, bendiciones y muchas felicidades. Estamos muy contentas porque sabemos que es un bebé que Anne-Marie anhelaba, deseaba, pasó un tiempo en su búsqueda y por fin llegó. Así que a todas aquellas madres, familias, parejas que estén esperando un bebé, créannos, va a llegar. Vamos a pasar a nuestras noticias para comentarles que Olivia Culpo y Janie Mae Jenkins serán las presentadoras del Miss Universo. Bajo el lema Mujeres al Poder, la organización de Miss Universo reveló los nombres de las presentadoras del concurso a celebrarse el sábado 14 de enero en New Orleans, Luisiana, Estados Unidos. La ex Miss Universo Olivia Culpo y la actriz Janie Mae Jenkins, que ven en pantalla, sustituirán al comediante y presentador Steve Harvey, quien durante casi 5 años fue el anfitrión oficial de la gala final. Harvey no estuvo en el año 2021 y los presentadores en esa ocasión fueron Mario López y Olivia Culpo. Culpo ahora repite y Jenkins pues no serán las únicas presentadoras. A ella se une la Miss Universo 2018 Katrina Gray y la presentadora Suri Hall como comentaristas tras bastidores del certamen internacional. Pero en más les tenemos que comentar que Daniel Barenboim renunció a la Ópera de Berlín por motivos de salud. Este director de orquesta y pianista argentino-israelí, que había anunciado en octubre que padecía una enfermedad neurológica grave,
anunció el pasado viernes su dimisión de la Ópera de Berlín, que dirigía desde hace 3 décadas. Decía que, pues desgraciadamente, su estado de salud empeoró significativamente en el último año. Así lo dijo en un comunicado. Decía, ya no puedo ofrecer el rendimiento que se espera con razón de un director musical. El músico, que ocupaba el cargo desde el año 1992, dijo que su decisión de renunciar será efectiva el 31 de enero. Lastimosamente, porque por supuesto sabemos el gran talento que tenía este director de orquesta. Pero vamos a pasar ahora a otras informaciones para comentarles sobre Bad Bunny, porque parece estar recapacitando, ya que eliminó la publicación donde justificaba su reacción contra una fanática. Este cantante puertorriqueño inició el año lleno de polémicas, luego de que se hiciera viral este video que están viendo justamente, en el cual pues se le ve lanzar el celular de una fanática que buscaba tomarse una foto con él, en el exclusivo complejo Casa de Campo en Las Romanas, República Dominicana. Ahora se pudo conocer que el intérprete eliminó el tweet donde intentó justificar su comportamiento, indicando que consideraba la actitud de la joven como una falta de respeto. El artista ha recibido múltiples críticas por la acción, algunas a favor y la mayoría en contra, por no expresar ningún tipo de arrepentimiento, además de experimentar una baja en las plataformas musicales. Estas críticas no solo han venido de parte de internautas, sino también de colegas de música, grandes cantantes, los cuales, pues por supuesto, no están de acuerdo con la reacción de Bad Bunny. Esperemos que sí esté recapacitando. Vamos a continuar con Jamie Lynn Spears, quien recordó lo difícil que fue crecer como hermana de Britney Spears. En múltiples ocasiones, la princesa del pop ha dicho que no quiere saber nada de su familia tras los ataques emocionales que ejercieron en su contra durante los 13 años que permaneció bajo la tutela de su padre. Pero pocas veces se habla de lo que significó para Jamie Lynn todo el conflicto familiar con su hermana y cómo el ascenso al estrellato de Britney afectó su relación. Jamie Lynn aparece en un reality show de supervivencia donde con lágrimas en los ojos dio a conocer que su autoestima se vio mermada por esta situación. Pues también comentaba que quiere reforzarla, ya que le cuesta proyectarse como una persona única más allá de la imagen de ser la hermana de Britney Spears. Y luego de todo este recorrido finalizamos por esta mañana. De igual manera recuerden seguir en sintonía. Yo también estaré presente en la emisión meridiana y estelar de su noticiero Televen. Por lo pronto continúen en compañía de mis compañeros. Muy bien, llegamos al final de esta primera edición. Como siempre les vamos a dejar nuestras cuentas en redes sociales. Comencemos por Twitter, @el_noticiero, para que sigan minuto a minuto lo que ocurre dentro y fuera del país. Y seguimos con Instagram, @el_noticiero Televen, para que también estén al tanto del acontecer nacional e internacional. También las de nuestro canal, ese canal Piso Televen en Twitter y Televen TV en Instagram y YouTube, con todo, por supuesto, sobre nuestra programación. Y por favor, no olviden visitar nuestra página web www.televen.com, donde encontrarán contenido exclusivo para su entretenimiento e información. Y recuerden mantener las medidas de bioseguridad para evitar ser víctima del COVID-19. Bueno, mañana a las 6:05, después del himno nacional, retomamos la primera emisión de Noticiero de Televen.